Entonces, vamos a iniciar con la explicación correspondiente a lo que vamos a trabajar durante el tercer bimestre. Vamos a hablar de aspectos fundamentales de la historia en nuestro territorio colombiano desde antes de la independencia. Entonces vamos a hablar de aspectos fundamentales, temática fundamental, especialmente o específicamente relacionada con lo que fue la república, lo que son las revoluciones que tuvieron papel importante durante ese periodo de nuestra república. Vamos en la parte de geografía, vamos también a hablar de otro aspecto fundamental. Entonces, eh, vamos también a hacer luego, en el momento en que yo les indique, vamos a hacer los separadores del tercer bimestre, tanto en la parte de historia como en la parte de geografía. Recuerden que esos separadores los escribimos en inglés. Hay un aspecto aquí importante que yo coloqué unas flores tradicionales y la flor nacional, que es la orquídea. ¿Por qué coloqué esa flor? Dirán, pero no, ¿qué tiene que ver con la historia? Lo que pasa es que más adelante vamos a hablar de lo que son las regiones naturales y las características específicas de Colombia. Entonces recuerden que la orquídea es una flor que representa nuestro territorio colombiano. Vamos a realizar el separador tanto en historia como en la parte de geografía. Luego, en otra clase, vamos a trabajar con el separador correspondiente a competencias ciudadanas. No necesariamente usted tiene que hacer las orquídeas en ese separador. Usted puede hacer el dibujo que usted quiera, el dibujo que le guste, el dibujo que desee realizar. No es necesario de que tiene que ser exactamente ¿Competencias, ese. profe? Eh, Escúchenme, por favor, y luego sí les digo en qué cuadernos los vamos a trabajar. Luego les Vale. voy a socializar lo que son las temáticas. En la parte del componente de historia, es decir, componentes relaciones históricas y culturales, vamos a hablar del origen de la República, de las revoluciones, las reformas borbónicas y el levantamiento de los comuneros. Estas cosas tuvieron importancia en lo que fue ese periodo histórico de Colombia. Entonces vamos a hablar de ellas. En la parte de geografía, ¿de qué vamos a hablar? Vamos en la parte de geografía a hablar de lo que son las regiones naturales de Colombia, cuáles son las características de esa región Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía, Amazonía e insular y cuáles son las características específicas de nuestro territorio con relación a otros. Y en la parte ético-política vamos a hablar de los derechos fundamentales que tienen los niños y qué cosas son las que hacen que el niño se vea vulnerado, es decir, que sus derechos no sean garantizados. Y también lo vamos a relacionar esos derechos en forma general en cada una de esas etapas que hemos vivido en la historia de Colombia. Luego vamos a encontrar el cuadrito relacionado con las rúbricas. Me van a poner mucha O sea, atención en la profe, tenemos que... explicación. Escúcheme, por favor. Me van a poner mucha atención en esta explicación. ¿Qué vamos a analizar? ¿De dónde van a salir las calificaciones y cuál es el porcentaje de esas calificaciones? Una primera es puntualidad y participación en las clases virtuales. Una, por ejemplo, aspecto, ¿cómo me van a calificar participación en las clases virtuales? Que si yo les pido el favor de que pongamos atención a la explicación, no interrumpamos en el momento que estamos en la explicación. Que si yo tengo una pregunta, anoto la pregunta y después vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo también más participamos? Que si yo estoy explicando el tema y de pronto le pregunto a un estudiante, ese estudiante debe responder porque yo en ese momento le estoy calificando la participación.
Cuando el estudiante no entra a las clases virtuales, ahí va teniendo punticos menos en lo que es la participación y la puntualidad. Dice el segundo aspecto que tiene el 15% es evaluaciones orales, evaluaciones escritas, cuadros comparativos sobre la temática vista. Entonces, yo puedo, por ejemplo, hoy explicar un tema y la próxima clase yo puedo preguntarle a cualquier estudiante sobre ese tema que se vio en forma oral. No necesariamente cuando yo hablo de evaluación oral, estoy diciendo que todos los estudiantes deben ser calificados en esa clase. Pueden ser clases distintas y distintos estudiantes a los que se evalúan oralmente. En forma escrita, puede ser en Kahoot, puede ser en cibercolegios, puede ser de la manera que nosotros veamos. Cuadros comparativos, vamos a mirar diferencias, semejanzas, en qué cosas son iguales, en qué cosas son distintas. Por ejemplo, las características de las regiones, en qué son iguales, en qué son distintas las regiones naturales de Colombia. Entonces, de acuerdo a lo que vamos viendo, lo vamos evaluando y vamos trabajando. Viene otro aspecto que también tiene el 15% de la calificación y es el trabajo en el módulo. Nosotros durante las clases hemos trabajado el módulo. Ustedes han leído, han contestado, han sustentado sus respuestas. Entonces, eso es lo que hace referencia al trabajo en el módulo. Y viene otra notica que vale el 20% y es representaciones con apoyos de la familia sobre las características de las regiones naturales de Colombia. A medida que vamos viendo una región, yo les voy diciendo a ustedes qué es lo que tienen que hacer o qué tienen que representar y cómo lo deben organizar y cómo lo deben presentar. Entonces, eso equivale al 20%. La autoevaluación, que corresponde al 5%, es cuando usted es capaz de decir, bueno, durante todo el tiempo yo participé, yo estuve juicioso, yo respeté, yo puse atención, me sentaba correctamente, tenía todos mis materiales para trabajar, entonces yo me merezco un 100 en el trabajo que hice. O no, es que yo no estuve en clase, yo dejé de hacer tareas, yo no estudié, mis evaluaciones me fue muy regular. Entonces, ahí está también lo que usted corresponde para la autoevaluación. Y la última, que equivale al 25%, son las pruebas externas, es decir, vamos a hacer simulacros, esa prueba que ustedes presentaron casi a final del bimestre, en las que tenían 25 preguntas de las diferentes asignaturas y luego de ahí se sacó una nota que más o menos es lo que está reemplazando ¿a quién? Reemplazando a martes de prueba. Entonces, de esa manera vamos a sacar la nota del tercer bimestre. Ahorita me dicen, ¿esas son para historia o para geografía? Para las dos. Historia, geografía y competencias ciudadanas se van a tener en cuenta los mismos aspectos. Entonces, ya teniendo clara esa explicación, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer tanto en el cuaderno de historia como en el cuaderno de geografía el separador del tercer periodo. Vuelvo a repetirles, no necesariamente tiene que hacer esas orquídeas como dibujo. Usted puede hacer el dibujo que desee, el dibujo que más le agrade, el dibujo que más se le facilite, con el que de pronto más se identifica. Entonces, cada uno de ustedes va a empezar a hacer su separador del tercer periodo, repito, tanto en la parte de geografía como en la parte de historia. Entonces, por favor, pueden empezar.